Bien, bienvenidos a esta clase sobre Duns Scoto, un autor que vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV, muerto con apenas 42 años, el cual seguramente es uno de los autores más importantes de su periodo, junto con Guillermo de Ockham y Tomás de Aquino. Bien, vamos a entrar directamente en la teoría, sin pasar por su vida, que es una vida bastante rutinaria. La idea central del pensamiento de Duns Scoto es que el objeto natural primario del entendimiento es el ser en cuanto ser. Es más, Martin Heidegger, uno de los principales pensadores que han recuperado el concepto de ser en el siglo XX, hicieron su tesis doctoral sobre Duns Scoto, quien es el que pone, digamos, en primer plano esta cuestión. Para ello, para argumentar a favor de que el objeto primario del entendimiento es el ser, Scoto presenta, entre otras pruebas, una que toma de Avicena, a saber, que si el ser no fuera objeto primario del entendimiento, entonces podría describirse o explicarse en términos más simples, en términos inferiores, pero el concepto de ser es el concepto más simple, perfectamente inteligible y que no requiere ni siquiera definición. Este concepto, el concepto de ser, incluye tanto a los seres finitos como a los seres infinitos. Ahora bien, de ahí no se sigue, del hecho de que el objeto formal y natural del entendimiento sea el ser, de ahí no se sigue ni se deduce que los hombres tengan un conocimiento inmediato natural de Dios, ya que, afirma Duns Scoto, el entendimiento humano en su estado presente está dirigido inmediatamente a las cosas sensibles. Lo explicará, evidentemente, acudiendo a la teología revelada, diciendo que se debe a la caída o al pecado original. Bien. Así, aunque el hombre sea calificado por Duns Scoto en su estado presente como un homo viator, como un homo viajante o andante, que conoce ante todo criaturas a través de las especies sensibles, ello no quita que su objeto de conocimiento primario adecuado sea el ser en tanto que ser. La esencia divina, afirma Duns Scoto, mueve naturalmente y es objeto natural de entendimiento divino solamente, de tal forma que tan solo puede ser conocida por el ser humano, por el entendimiento humano, mediante la libre decisión y la actividad de Dios, ¿bien? Y no por la potencia del entendimiento humano, que en tanto que finito no pueda aprender algo infinito. Bien, Duns Scoto critica la enseñanza de Santo Tomás, según la cual toda esencia o quididad, toda coseidad, es abstraída a partir de los fantasmata, de las especies sensibles, y que ello sería el objeto primario del conocimiento humano, del entendimiento humano. Afirma que es insostenible para un teólogo afirmar este tipo de enunciados, según Duns Scoto, porque ello supondría negar la posibilidad de la contemplación de Dios en la beatitud eterna de la vida futura. Claro, en el cielo no hay, propiamente dicho, ni especie sensible, ni fantasmata, ni conocimiento de equidades o esencias, porque Dios supera todo género, toda especie, toda equidad, toda esencia. Bien, lo que afirma Duns Scoto es que no se puede decir ni siquiera que el alma una vez llegado al cielo adquiera potencias que no tiene. Bien, una de dos: o bien el conocimiento de Dios excede la potencia del ser humano, o bien está incluida como potencia en el mismo. Si está incorporada en el mismo, pues entonces tiene que haber un objeto de conocimiento primario que no sea algo puramente sensible, como son los fantasmata o las quididades de las creaciones finitas. Bien. Por lo demás, Scoto no acepta, más o menos en términos generales, la teoría aristotélica de la abstracción, ¿bien? Que los conceptos generales universales se abstraen a partir de la sensibilidad, de la experiencia sensible, aunque afirmaba que el entendimiento activo y el pasivo no son dos potencias distintas, sino meramente dos aspectos o funciones de la misma potencia. Insisto, que Santo Tomás insiste, dentro de los argumentos que ofrece para afirmar que el objeto natural del entendimiento humano es la actividad aprendida sensiblemente, afirma que si eso no fuera así, entonces la unión del alma con el cuerpo tan solo sería beneficiosa para el cuerpo, que podría, gracias a las funciones del alma, ascender a lo inteligible, pero el alma no adquiriría, digamos, se encontraría en un estado incluso inferior al que le corresponde por naturaleza. ¿Bien? Si el alma no estuviera dirigida naturalmente a la sensibilidad, su unión con el cuerpo no sería una bendición, sino un castigo, ¿bien? Por decirlo rápidamente. Con lo cual entraríamos dentro del marco filosófico de la Grecia antigua, donde, como sabéis, pues la reencarnación, eso también está en las religiones de la India, era más bien un castigo más que una posibilidad para la redención. Bien.
Bien, así pues, según Santo Tomás, el alma en su estado presente, que según a juicio de él su estado natural, conoce por medio de ideas abstractas extraídas a través de los objetos sensibles. Bien. Mientras que Scotto, al contrario, afirma que el objeto primero del entendimiento humano es el ser en tanto que ser, y que los argumentos que él ofrece Santo Tomás de ese tipo, del tipo si no se diera esta circunstancia el alma se encontraría en un estado de caída o de castigo, pues son falaces y no, digamos que no justifican la propia disciplina que quieren fundar, que es la de la metafísica, que como objeto propio tiene pues al ser como ser. Bien. Lo que afirma ya anticipado Duns Scotus es que en todo caso se puede decir que en el estado actual el ser humano tan solo conoce a través de los fantasmata o de las especies sensibles por el impedimento que supone el estado de caída. Bien, para Duns Scotus también se plantea la cuestión de si el entendimiento intuye particulares o singulares o solamente universales. Bien. De nuevo, este es un marco discursivo, argumentativo, que hemos estado viendo en varias clases, porque todo proviene, al fin y al cabo, de Aristóteles, quien afirmó que no había ciencia de lo particular y que la sustancia primera, el individuo, es ininteligible y que tan solo lo es a través de la sustancia segunda, esto es la especie o el género, esto es un concepto universal. Bien, lo que afirma Duns Scotus también es una argumentación un poco falaz, pero digamos que le permite salir del paso, es que si la sensibilidad conoce particulares, el entendimiento que es una potencia de mayor grado o superior, también debe conocerlos. Bien, porque toda potencia superior contiene por lo menos los atributos de las inferiores. Bien. El entendimiento, por lo tanto, conoce proposiciones contingentes verdaderas y razona a partir de las mismas. Bien, como son prácticamente todas las proposiciones que se refieren al mundo creado, que no por haber sido creado por Dios es más necesario. Bien, el problema que tenemos también con Duns Scotus es que hay muchas obras que son dudosas o que están meramente atribuidas, que no se puede comprobar que sean verdaderamente suyas. Hay algunas que están bastante confirmadas, por supuesto los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo. Un libro más dudoso, pero que está más o menos reconocido como propio de Duns Scotus, es el libro sobre el alma, en el que Scotus rechaza la doctrina tomista sobre el conocimiento singular y ofrece tres argumentos, a saber, que la cosa singular es inteligible en sí misma, que lo es para nosotros incluso en el estado presente, pero que no lo es para nosotros en el estado presente de un modo claro. Bien, es inteligible para nosotros en el estado presente, según Duns Scotus, porque ello lo pone de manifiesto el proceso de inducción, bien, el hecho de que partiendo de los conocimientos sensibles podamos, digamos, obtener ideas que no por ser abstractas están menos dirigidas a un ente singular, pero no es inteligible, según Duns Scotus, para nosotros en el estado presente, de manera clara y precisa o completa, su propia ratione. Porque, afirma Duns Scotus, y esto es algo que también se puede comprobar empíricamente, si a todo ente singular se le privara de diferencias accidentales, como son el lugar, el color, la figura, el hábito, todo lo que tiene que ver con las seis últimas categorías de Aristóteles, entonces no podríamos ni siquiera distinguir una singularidad. ¿Bien? Si no hubiera colores, si no hubiera hábitos, si no hubiera lugares, espacio, tiempo, etc., no habría aikeitas, no habría estidad, lo que hace que una cosa sea esa y no otra, singularmente. Bien, otro de los temas que trata evidentemente Duns Scotus es la cuestión de si la metafísica y la teología son ciencias. Bien, si por ciencias se entiende, afirma Duns Scotus, lo que afirmaba Aristóteles en el primer libro de los analíticos posteriores, entonces, a saber, una ciencia que se ocupa de algo necesario, que además es conocido con evidencia y certeza, no se puede afirma Duns Scotus, que la teología, en tanto que se ocupa, por ejemplo, de temas como la encarnación o las relaciones de Dios con el hombre, sea una ciencia. Bien, dado que la encarnación de Dios en Cristo pues es un acontecimiento puntual, contingente, y no es necesario ni deducible, igual que no es deducible ni necesaria la creación del mundo. Ahora bien, si por teología entendemos, digamos, definimos la teología a partir de su objeto primario, a saber Dios, entonces sí, se puede decir que se trata de una ciencia que se ocupa de verdades necesarias, pero no es una ciencia, es una ciencia en sí misma, pero no es una ciencia para nosotros, ¿bien? Porque aunque esas verdades sean absolutamente necesarias, no son ciertas
y no son objetivamente evidentes para nosotros, porque toda evidencia, todo conocimiento en el estado en el que nos encontramos tiene que abstraerse a partir de las especies sensibles. Bien, y Dios no es evidente, ni es sensible, ni se puede experimentar en el estado en el que nos encontramos actualmente. Bien, lo que afirma también Duns Scoto es que puede haber objetos que formalmente sean científicos y que no obstante sean creídos religiosamente por ciertos individuos. Así, si alguien es incapaz de comprender las demostraciones geométricas y cree, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, simplemente por la autoridad de los geómetras, entonces no cree científicamente, sino que cree religiosamente. ¿Bien? Aquí Duns Scoto pues, estaría anticipando, por ejemplo, todas las teorías actuales sobre el cientificismo. ¿Bien? Pues el prestigio que tienen los científicos para afirmar cosas que incluso pueden llegar a ir en contra de su propia disciplina, ¿bien? Como por ejemplo aquella vez que se quiso descubrir en el acelerador de hadrones en Suiza que había una partícula que superaba la velocidad de la luz. Bien, si esto hubiera sido cierto, pues hubiera supuesto el derrumbe completo y total de la teoría de la relatividad. Bien, pues esto fue aceptado como verdad dogmática y religiosa por un montón de gente que no somos capaces, evidentemente, de entrar en el detalle fino de la demostración. Posteriormente, unas semanas después, se dijo que el experimento había sido no es replicable y que el experimento, de hecho, había tenido una serie de errores y, en fin, que esa partícula que se había detectado era una pseudopartícula, mejor dicho. Bien, afirma, por lo tanto, Scoto, que la teología, lejos de ser una ciencia teórica, es más bien una ciencia práctica, ¿bien? Porque la revelación ofrece una norma para la conducta salutífera, para la conducta que conduce a la salvación. Mientras que para Santo Tomás, como ya hemos visto previamente, pues la teología era más bien una ciencia especulativa, ¿bien? Y que la diferencia más bien entre teología racional y teología dogmática tenía que ver con el punto de partida y que incluso llegaba a afirmar que había determinadas cuestiones que estaban reveladas en las Sagradas Escrituras que sin embargo eran preámbula fide, que no eran objetos de creencia propiamente dicho, sino que eran objetos científicos que se pueden demostrar ontológicamente, metafísicamente, partiendo de la sensibilidad. Bien, aquí evidentemente lo que vemos es una diferencia en el énfasis también puesto por estos teólogos en los atributos de Dios. Para Santo Tomás el atributo por excelencia divino era el entendimiento y el ser humano es imagen y semejanza de Dios precisamente porque entiende. Mientras que para Duns Scoto, y por eso muchos le calificarán de voluntarista, el ser humano es imagen y semejanza de Dios, en tanto que amor y voluntad. Bien. Bien. En el texto Cuestiones sutilísimas sobre los libros de la metafísica, afirma Duns Scoto que el entendimiento no posee, en virtud de su propia constitución, un conocimiento natural de nociones simples ni complejas, porque todo nuestro conocimiento, afirma él, proviene de la sensación, donde no se dan las nociones ni de manera compleja ni de manera simple. Los primeros principios de toda ciencia, sin embargo, en sentido estricto, son los que se deducen del principio de no contradicción o similares, como por ejemplo el principio de que el todo es mayor que la parte. Bien, que sí. Así afirma, por ejemplo, en el comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, es compuesto en París, que el entendimiento no puede errar en cuanto se refiere a esos primeros principios o a conclusiones que se deducen de él. Bien. Ahora bien, esos primeros principios, como el de no contradicción, por mucho que sean lógicamente previos a la experiencia sensible, no se dan con independencia de ella. Y así afirma Duns Scoto que el entendimiento, lejos de tener ideas innatas, como la idea de no contradicción, que en realidad no es una idea, sino que simplemente es una operación lógica, es una relación de una proposición consigo misma, más bien se podría decir que el entendimiento es una tabla nuda. Bien, esto es una metáfora que llegará hasta el presente, la idea de que la mente es una tabla rasa, incluso hasta digamos, proyectos políticos como el comunista, ¿no? Con el proyecto del nuevo hombre soviético. Justo, mira, mañana, según el calendario nuestro, pues sería el 100 aniversario de la toma del Palacio de Invierno. Pues bien, esa idea de la construcción de un hombre nuevo, sin atender a las inclinaciones o disposiciones naturales del ser humano, iba en ciertas ocasiones vinculada intrínsecamente con la idea de la tabula rasa, de que el niño nace como un ser absolutamente plástico al que se le puede modelar para que en lugar de ser egoísta y tener disposiciones autocentradas económicamente, pues sea altruista y se esfuerce por los demás y sea un buen stajanoísta, ¿no? Bien, total, que para Duns Scoto el entendimiento es una tabla nuda y en este punto pues
critica fuertemente la teoría de la iluminación de Enrique Gante. Enrique de Gante, que nos hemos saltado, pero que es importante porque en realidad es tomado como el doctor de la orden agustina. Algo que no he dicho, pero que, bueno, que iba implícito en mi exposición, es que estamos dividiendo más o menos la exposición de las escuelas escolásticas por órdenes. Bien, entonces, así dimos en una primera clase sobre el siglo XIII a los franciscanos, luego dimos a Santo Tomás, que es el padre científico, el doctor de los dominicos. Estamos ahora dando a Dus Scoto, que se convierte también a su vez en el doctor sutil de los hermanos menores, y Enrique Gante se convierte a su vez en el de los agustinos, y Occam en el de los seculares. Bien. Bien, entonces, total, que la doctrina de Enrique de Gante era la doctrina de San Agustín, a saber que todo conocimiento sensible tiene que estar mediado efectivamente por la intermediación de Dios, bajo la forma de la luz, porque si no se tendría que aceptar que algo menos digno, como es la experiencia sensible, puede incidir en algo más digno, como es la capacidad intelectual del ser humano. Bien. Claro, lo que afirma aquí Dus Scoto como crítica a Enrique Gante es que si aceptamos que no puede obtenerse certeza alguna de la experiencia sensible porque los objetos en la experiencia sensible son continuamente cambiantes y que la única garantía de ese conocimiento es la iluminación divina, entonces no estamos obteniendo conocimiento propiamente dicho de esos objetos sensibles, sino que estamos conociendo a Dios. Bien, con lo cual digamos que estamos rozando ciertas versiones heréticas que habían sido condenadas por la Iglesia, como la idea de el llamado ontologismo, el ontologismo que se ha condenado posteriormente y que está en Malebranche, etcétera, viene a afirmar que cuando conocemos el mundo lo único que estamos haciendo es conocer a Dios. Bien, porque si los objetos son puramente cambiantes, en la medida en que los conocemos como estables, en realidad esa estabilidad es simplemente una especie de alucinación inducida por la iluminación divina. Bien. Así el conocimiento sería doblemente falso. Sería, por un lado, un conocimiento que no se corresponde con las cosas, y sería un conocimiento que a la vez es herético, condenado por la Iglesia, porque sería un conocimiento directo ya de Dios. Con lo cual no habría ninguna diferencia entre los beatos, que contemplan directamente a Dios, y los mortales, o los, que están, de hecho, contemplando es una estabilidad ficticia. Hay un tema también que discute Dus Scoto con Santo Tomás, a saber, la cuestión de si el alma separada del cuerpo puede seguir obteniendo conocimientos o no. Para Santo Tomás, evidentemente, la respuesta es que no, porque para él el objeto de conocimiento natural del entendimiento es la especie sensible. Y sin cuerpo no habría posibilidad de impresión sensible, mientras que, porque no tendríamos oídos, ni ojos, ni boca, ni nariz. Mientras que para Dus Scoto, en la medida en que el objeto formal natural del entendimiento es el ser, pues sí que habría adquisición de conocimientos después de la muerte. ¿Bien? Scoto distingue entre el llamado conocimiento intuitivo perfecto, ¿bien?, que es el conocimiento de un objeto inmediato en tanto que presente, el llamado conocimiento intuitivo imperfecto, que es el conocimiento de un objeto existente como proyectado hacia el futuro o como recordado en el pasado, y el llamado conocimiento abstractivo, que es el conocimiento de una esencia abstrayendo de su existencia, o del hecho de que exista o no exista. ¿Bien? Se podría incluso relacionar el conocimiento intuitivo imperfecto, el de algo como no presente, ya sea futuro o pasado, con el conocimiento abstractivo, el del conocimiento de las esencias. Pero Dus Scoto, digamos que lo deja entre paréntesis. Bueno, en términos metafísicos, Dus Scoto, como ya hemos dicho, pues afirma que el concepto de ser es el primero de todos en el objeto formal del entendimiento, en la medida en que no es reducible a conceptos más simples, no puede ser definido. De hecho, podemos concebir el ser distintamente por sí mismo, es el que tiene más amplia significación. Todo lo que conocemos tiene ser. ¿Bien? Así él afirma, y afirma que además ese ser, que es unívoco, tiene diversas pasiones, lo que él denomina pasiones entis, que podríamos traducir al castellano como categorías o trascendentales. Bien, por un lado estarían las llamadas pasiones convertibile y las pasiones disyuntae. Bien, las primeras, las pasiones convertibile, son los viejos trascendentales, a saber, aquellas categorías o pasiones del ser que se designan por un solo nombre y que tienen la misma extensión, que son coextensas respecto al ser, que estos que se predican de todo lo que tiene ser. Estos trascendentales serían lo uno, lo verdadero, lo bueno,
etcétera, ¿no? Son las llamadas pasiones convertibles, porque son convertibles entre sí. Tienen la misma extensión, aunque tengan diversa intención. Son conceptos distintos formalmente, pero sin embargo, extensivamente, todo lo que existe, por el mero hecho de ser, es al mismo tiempo bueno, uno, verdadero. ¿Bien? No hay distinción real, según Duns Scoto, entre estas pasiones convertible, pero sí que hay una distinción formal. Y luego vamos a ver exactamente en qué consiste esa distinción formal, que no es una mera distinción mental ni una distinción virtual, sino que tiene cierto fundamento en la propia cosa. En cuanto a las pasiones disjuntae, afirma Duns Scoto que estas pasiones o categorías también son coextensas con el ser, pero no, digamos, no de manera simple, sino compleja. Esto es, son pasiones disjuntas porque siempre implican algún tipo de antónimo. ¿Bien? Así, por ejemplo, lo finito y lo infinito o lo finito, ¿no? Esas dicotomías, lo finito o lo infinito, lo necesario o lo contingente, etcétera, son pasiones disjuntae, categorías que, en tanto que dicotomías, cubren toda la esfera del ser. ¿Bien? Todo ser tiene que ser o necesario o posible, o contingente o también necesario, o finito o infinito. ¿Bien? No hay tertium quid entre esos dos pasiones disjuntae, entre esas dos pasiones disjuntas. Bien, afirma de nuevo, digamos que en ese punto Duns Scoto sigue a Santo Tomás cuando afirma que todos los conceptos que se forman a partir de experiencia sensible pues representan inmediatamente equidades o esencias materiales, pero que en la medida en que ningún objeto material es aplicable a Dios, porque Dios no, digamos, trasciende toda equidad, toda coseidad, entonces tiene que haber algún tipo de concepto común. Él afirma que ese concepto común evidentemente es el ser. Para reafirmar su doctrina de la univocidad del ser, bien, que el concepto de ser aplicado al ser infinito, Dios, y a los seres finitos, criaturas, es común a todos, es unívoco, pues Duns Scoto critica la concepción equívoca del ser que estaba, por ejemplo, en Enrique de Gante. Bien, Enrique de Gante afirmaba que entre Dios y las criaturas había en todo caso una analogía de atribución. Esto es, que Dios era el primer analogado del concepto de ser, el ideal que era ser en un primer momento tanto lógico como temporal, y que tan solo de una manera secundaria y derivada se podía afirmar de las criaturas que tienen ser. Bien, según Duns Scoto, incluso esa analogía de atribución debe presuponer algún tipo de concepto común previo. Bien, no puede haber analogía si no hay concepto común entre los dos o tres o más analogados. Bien, por lo tanto, cualquiera que tenga que fundamentar, o sea, la teología o la metafísica, en tanto que se ocupa no solamente de las criaturas, sino también de Dios, tiene que partir de conceptos unívocos, porque si no está vendida. Si no, como mucho lo que puede obtener son máximos físicos, como el concepto de motor inmóvil, que no deja de ser un motor físico, que no trasciende el orden de lo finito. Bien. Ese concepto, el único concepto unívoco que puede ser la base sobre la que se construya la metafísica o la teología racional es el concepto de ser, porque es el único concepto que, predicado respecto de Dios, significa exactamente lo mismo que respecto de las criaturas. Bien, ahí no hay analogía de atribución ni de proporción. Bien, por ejemplo, no obstante, el propio Duns Scoto reconoce que el concepto de ser puede ser utilizado también de manera análoga. Así, por ejemplo, cuando hablamos de el unicornio, que los unicornios son, o que los unicornios existen, estamos utilizándolo en el sentido de existencia mental. Mientras que cuando decimos que los unicornios no son, nos referimos a los unicornios en tanto que existencias corpóreas o materiales. Bien, así, ahí el concepto de existencia se utiliza de una manera análoga, bien, que posee una analogía de proporcionalidad o de atribución, bien. Pero cuando decimos de Dios que es y que no es, ese ser, ese concepto de ser no puede ser análogo, sino que es perfectamente unívoco. ¿Cómo se define Duns Scoto a los conceptos unívocos? Concepto unívoco es aquel cuya predicación, bien, es contradictoria si se afirma y se niega de la misma cosa en el mismo momento. Bien, así, si se afirma de Dios para el mismo momento y para la misma cosa que es y no es, llegamos a una contradicción. Bien, concepto unívoco es aquel que, si se predica, si se afirma y se niega de un objeto, resulta una proposición contradictoria. Otra definición que ofrece Duns Scoto
en términos argumentales o silogísticos es que un concepto unívoco pues sería, por ejemplo, un término medio de un silogismo válido. ¿Bien? Sí, un término medio que es lo suficientemente idéntico en ambas premisas para que no se produzca pues, un sofisma de equivocidad. Un ejemplo que podemos poner contemporáneo de sofisma de equivocidad sería el siguiente, ¿no? Todo gato es animal. Esta herramienta es un gato, refiriéndose a la herramienta que sirve para levantar los coches. Luego, esta herramienta es un animal. Bien, ahí lo que se ha producido es una sofisma de equivocidad, porque el término gato se utiliza al mismo tiempo de manera equívoca para referirse a los animales y a los instrumentos. Bien, pero del ser, insisto, salvo que hablemos en términos de existencia mental y existencia corpórea, corpórea que Dios no tiene, no se puede hacer ese tipo de juegos, ¿bien? No se puede hacer ese tipo de cambalaches. Bien, aquí evidentemente, por lo tanto, si de Dios se puede predicar el concepto unívoco del ser, también se podrá predicar de él tanto las pasiones, las llamadas pasiones, todas las pasiones trascendentales, ¿bien? Tanto las disyuntae como las convertibles. Así, de Dios se puede decir que es uno, verdadero, bueno, y también se dice de él que o es finito, o es finito o infinito, o necesario o contingente. Y las demostraciones de la existencia, más bien, las demostraciones de los atributos de Dios por parte de Duns Scotus van por la vía de determinar cuál de esas dos opciones son las que corresponde a Dios. Bien, presuponiendo ya que Dios es, vamos a ver cuál de esas dos pasiones convertible, si contingente o necesario, si posible o necesario, si etcétera, le corresponden a Dios. Bien, el problema que aquí se ofrece, evidentemente, es que de Dios se predican muchas otras cosas. Por ejemplo, se dice de él que es sabio. Bien, claro, la bondad sí que es una pasión inconvertible, porque todo lo que es bueno por el mero hecho de ser, pero no todo lo que es sabio. Bien, existen de hecho entes inanimados o animales irracionales que no son sabios, salvo en un sentido casi prudencial. Bien. Aquí la solución que ofrece este Duns Scotus es que Dios es sabio no en la medida en que es causa de todas las entes que tiene inteligencia, porque entonces también se podría decir que Dios es piedra, porque es causa de todas las piedras, sino que el concepto de sabiduría trasciende todo género. Bien, a diferencia del concepto, por ejemplo, de piedra, que evidentemente está circunscrito por ejemplo, a la especie de los minerales. Así, insisto, conceptos como el de sabiduría, lejos de, y atributos similares, lejos de ser atributos específicos, por ejemplo, de la raza humana, de la especie humana, serían atributos que trascienden todo género. Bueno, aquí realmente, como se ve, Duns Scotus está casi patinando sobre hielo. Bien, en la relación de analogía, en la teoría de la analogía, lo que viene a afirmar Duns Scotus para criticar, digamos, todo lo que tiene que ver con las teorías de la proporción análoga o de la proporcionalidad entre Dios y los seres humanos, lo que afirma básicamente Duns Scotus son tres cosas. En primer lugar, bien, que Dios y las criaturas son absolutamente diferentes en el orden real. En segundo lugar, Duns Scotus acepta una posible analogía de atribución, porque efectivamente Dios es el primer analogado del concepto de ser, es el primero que es, y luego de manera secundaria y contingente todo el resto de criaturas son, en la medida en que han sido creadas por un acto libre y voluntario de Dios. En tercer lugar, afirma aunque se afirme que Dios es el primer analogado de la bondad, de la verdad, de la unidad, esa analogía tiene que descansar sobre un concepto unívoco. Es lo que hemos ya dicho previamente, ¿no? No puede haber analogía si no hay univocidad previa. Tiene que haber un concepto común a ambos. En cuanto a la teología negativa, bien, todo lo que era, como sabéis, la principal vía para la determinación de los atributos de Dios, desde Dionisio Areopagita en adelante, todos los teólogos afirmaban que era más noble negar ciertos atributos de Dios que predicarlos. Bien, así era, digamos, mucho más firme decir que Dios pues no es corpóreo, o que Dios no es finito, o que Dios no es móvil, etc. Bien, lo que afirma aquí Duns Scotus es que cuando se dice de Dios, por ejemplo, que no es una piedra, se está exactamente diciendo lo mismo que se dice, por ejemplo, de las quimeras, que es una entidad ficticia, a saber que no son piedra. Así, si nuestro conocimiento de Dios tiene que ser un poquito más refinado, por lo menos que el de las cosas que son meramente ficticias, se tiene que ir no solamente por la vía de la teología negativa, sino de la teología positiva. Bien, aquí por lo menos en Duns Scotus se ve por una crítica, un corte racional o racionalista
entre la teología previa, que era una teología que se, digamos, satisfacía simplemente negando ciertos atributos de Dios, y el que apuesta por afirmar ciertos atributos no solamente negativos, sino positivos. Bien, el concepto de ser, estamos mucho con el concepto de ser, pero porque es el que realmente es el que Duns Scotus es el que realmente precisa, en términos modernos se podría decir, el concepto de ser, porque ya vimos lo que significaba el ser para Parménides. Y aquí estamos hablando en otros términos completamente distintos. Bien, aunque también muy similares, porque como recordáis, cuando Parménides en el fragmento 6 dice que hay determinados signos del ser, entre los cuales se encuentra que es ingénito, imperecedero, único, etcétera, no está sino barruntando la doctrina de los trascendentales. ¿Bien? Que hay ciertas pasiones que son convertibles con el ser, ciertas categorías como la de uno, bueno, verdadero, etcétera, que son sinónimas o homónimas con el ser. Bien. Dice Duns Scotus lo siguiente: el ser contiene muchos atributos que no son cosas diferentes del ser mismo, como prueba Aristóteles al comienzo de su libro cuarto, La Metafísica, pero que se distingue formalmente y equitativamente, es decir, por una distinción formal, objetivamente fundada unos de otros, y también del ser por una formalidad real y equitativa. Bien, aquí lo que está haciendo Duns Scotus es ejercer su famosa doctrina de la distinctio formalis aparte rei, la distinción formal objetiva. Bien, esta doctrina no es una doctrina suya, sino que ya se encuentra en Buenaventura o en la filosofía de Olivio, pero él es el que, digamos, la pone más en ejercicio, y por ese motivo fue calificado como el doctor sutil, porque era un hombre muy sutil en sus distinciones. No hay que confundir la distinctio formalis aparte rei con la distinctio rationis cum fundamento in rei, que es el término que utilizaba Santo Tomás, la distinción racional o mental con fundamento en la cosa, porque digamos que Duns Scotus no solamente creía que este tipo de distinciones formales estaban fundadas o justificadas en la propia cosa, sino que eran exigidas por la cosa misma, ¿bien? No eran algo no eran, por así decirlo, distinciones construidas por el ser humano, sino que eran distinciones que venían obligadas por la cosa misma. Bien. Aquí, evidentemente, se está haciendo una distinción entre tres tipos de distinciones: la distinción real, la distinción virtual o mental y la distinción formal. Bien. Dos cosas son distintas realmente si son físicamente separables. Así, por ejemplo, hay una distinción real entre las dos manos del hombre, bien, que de hecho, como son enantiomorfas, no son, no se pueden identificar una con otra físicamente. Pero afirma también Duns Scotus, yendo más allá de muchos autores, que la materia y la forma son distintas realmente. Estos que se pueden separar físicamente. En cuanto a las distinciones virtuales o mentales, pues son aquellas que se hacen de una manera puramente conceptual, pero que no corresponden a la cosa misma. Así, por ejemplo, cuando se distingue entre una cosa y su definición, por ejemplo, entre ser humano y ser racional, o animal racional, se está haciendo una distinción puramente conceptual o mental, o virtual. ¿Bien? No hay distinción ni física ni formal, porque las dos cosas son físicamente inseparables y también conceptualmente idénticas, sinónimas. Ahora bien, cuando se hace una distinción formal, lo que se está diciendo es que hay dos cosas que son objetivamente distintas, pero inseparables la una de la otra. ¿Bien? Incluso para el poder divino. Aquí Duns Scotus, que siempre ha sido calificado en la historia de la filosofía como una especie voluntarista, pues pone un coto a la omnipotencia divina. Bien, Dios no puede establecer una distinción física real entre dos entidades que son diversas simplemente de un punto de vista formal. Así, por ejemplo, en el alma humana, la distinción clásica entre las tres potencias, intelectiva, vegetativa y sensitiva, no es una distinción real, porque no se pueden distinguir, no se pueden separar físicamente. Tampoco es una distinción puramente conceptual, porque el sujeto no está contenido, el predicado no está contenido en el sujeto. Cuando decimos del alma que es racional o que es vegetativa o que es sensitiva, no estamos simplemente definiéndola, sino que estamos añadiendo ciertos predicados que no estaban contenidos en ella. Así, el alma racional no es separable ni siquiera para Dios. En ella hay una distinción formal. Bien, en la medida en que, por ejemplo, puede haber una actividad racional sin actividad sensitiva. Ese es el tipo de actividad que se da, por ejemplo, en los ángeles. Los ángeles tienen actividad racional sin actividad sensitiva, y también puede haber actividad sensitiva sin actividad racional.
Bien, como por ejemplo en los brutos, en los animales sienten pero no inteligen. Así hay una distinción formal entre ambas operaciones o facultades o potencias del alma, pero no hay distinción ni física ni puramente mental. También se niega Scotto a afirmar que hay una distinción real entre esencia y existencia, porque no se puede distinguir, no se puede separar físicamente lo que existe de lo que es, de la esencia de esa cosa, y tampoco es una distinción puramente conceptual, sino que hay una diferencia formal, ¿bien? Una diferencia formal que no se agota en la diferencia entre potencia y acto. Bien, la existencia no es meramente la actualización de una potencia previa, en la medida en que la potencia siempre antecede al acto, mientras que la esencia es coexistente con la esencia. La existencia es coexistente con la esencia, sí, mientras que la potencia es siempre previa. Aquí, por lo tanto, Duns Scotus está entrando en contradicción o conflicto con Enrique de Gante nuevamente, a quien no hemos explicado, pero bueno, en la medida en que le estamos aquí explicando por la vía de la refutación, pues ya sabéis quién es. Enrique de Gante afirmaba que la existencia y la esencia eran distintas realmente, esto es que se podían separar físicamente y que de hecho estaban separadas antes de la creación. Bien, antes de la creación, Dios conocía a los seres como seres esenciales. Una vez creados, los conoce como seres existenciales. Así la diferencia entre esencia y existencia es una diferencia de relación respecto de Dios. Bien, los seres que son pura esencia están en una relación cognoscitiva precreación respecto de Dios, y los otros post-creación. Bien, la razón por la cual Enrique Gante afirma esta doctrina tan inusual o idiosincrásica es porque él quería justificar la metafísica en las ideas de las cosas en la mente de Dios. Bien, si no hubiera unas esencias previas a la existencia, así la metafísica no se podría ocupar de entidades inmutables más allá de Dios. Bien, el problema que ofrece evidentemente esta teoría, esta justificación o fundamentación de la metafísica en una distinción no meramente conceptual, sino real, ni tampoco formal, sino real, insisto, entre la esencia y la existencia, es que atenta contra la idea de la creación. Bien, si la creación en términos cristianos es una creación ex nihilo, no puede haber nada previo a esa creación, ni siquiera los seres en tanto que esencias. Si los seres existieran lógica y temporalmente como esencias a su existencia, la creación no sería nada, sino que sería ex aliquo, a partir de otra cosa. Es más, habría que reconocer que esos seres, en tanto que esencias, conocidos por Dios antes de la creación, son necesarios. Con lo cual habría el problema de cuál sería la diferencia en términos de identidad y personalidad entre Dios y sus ideas. La esencia, según Duns Scotus, tan solo tiene un esse diminutum, un ser diminuto, y que antes de la creación la existencia de las esencias en la mente de Dios pues eran tanto que seres conocidos, pero no como seres formalmente reales antes de ser existentes. Bien. Aquí entramos en uno de los puntos seguramente más sutiles de la sutileza de Duns Scotus, a ver la distinción entre akeitas y quiritas. Es Duns Scotus un poco el que pone sobre la mesa esta distinción o esta terminología, ¿no? En latín, la akeitas es la estidad de lo que hace que esto sea esto y no otra cosa, mientras que la quiritas se identifica más o menos con su esencia. ¿Bien? Si, por ejemplo, un clon podría ser quiritativamente indiscernible de otro clon, pero aekeitamente, también hacer adverbios con esto es un poco difícil, aekeitamente serían distintos, ¿bien? Porque serían dos individuos distintos, aunque la esencia sería exactamente la misma. Vale. Bien, a la hora de trazar esta distinción, lo que afirma Duns Scotus, bueno, ponen los ejemplos clásicos de Sócrates y Platón. Bien, la naturaleza común a Sócrates y a Platón no es numéricamente la misma, no puede ser comparada con la esencia divina, que es numéricamente exactamente la misma en las tres personas del verbo.
Y aunque se afirme que en la naturaleza física un objeto es inseparable de su aikeitas, de su estidad, y aunque no puede existir en ningún otro objeto, hay, y aquí vuelvo a utilizar esta herramienta, hay una distinción formal objetiva entre la naturaleza humana, entre la quididad y la individualidad humana, su aikeitas, lo que hace que Sócrates sea Sócrates y no otra cosa. Bien, la naturaleza humana, por lo tanto, no hace referencia considerada de manera abstracta ni a individuos ni a universales. Aquí lo único que está haciendo Duns Scoto es recuperar la doctrina de Avicena, según la cual equinitas estantum equinitas. Bien, la equidad, la equinidad, lo que hace que los caballos sean caballos, no es ni universal ni particular en tanto que concepto, en tanto que naturaleza, en tanto que equidad. Será posteriormente la equeitas, bien, la que lo particularice, o los conceptos abstractos universales la que los universalice. Bien. Así, por tanto, la quiditas no es ni universal ni singular. Aquí, por lo menos, también se está abriendo la puerta a la posibilidad de un conocimiento no solamente universal, sino de particulares por parte del entendimiento. Scoto, evidentemente, está de acuerdo con Averroes en que es el intelecto el que pone el universal en las cosas, pero que esto no debe entenderse de modo que excluya la unidad real y la unidad numérica, que existe antes de la operación de la mente. Esto es que antes de que la mente abstraiga los universales de las cosas, ya las cosas están separadas las unas de las otras, ya que, si no sería puramente arbitrario, la razón por la cual, pues por ejemplo, el entendimiento abstrae el concepto genérico de ser humano a partir de Sócrates y de Platón, y no lo hace a partir de una piedra y Sócrates. Bien, hay una distinción que puede ser racional, pero que tiene cierto fundamento en la cosa misma. Bien, hay tres tipos de universales. La cuestión de la doctrina de la universalidad afirma Duns Scoto que hay tres tipos de universales. El llamado universal físico, bien, que es la naturaleza específica que existe realmente en los objetos individuales. El llamado universal metafísico, que es la naturaleza común, no como existe en la cosa concreta, sino abstraída por el entendimiento en su máxima indeterminación positiva como posible de ser predicada de múltiples individuos. Universal metafísico, que se identifica con esa quiritas que no es ni universal ni particular. Bien. Y por último ya el universal lógico, que sea universal propiamente dicho, el que está analizado en sus notas características y constitutivas. Bien, vamos a entrar ya en la doctrina de la materia y la forma de Duns Scoto. Según Duns Scoto, la materia y la forma, como ya hemos dicho, son distintas realmente. Estos pueden ser separadas físicamente, aunque no evidentemente por el ser humano, sino principalmente a través de la intervención de Dios. Lo que no está muy claro es en si él reconoce o acepta la tesis clásica de su orden, ofrecida por San Buenaventura, de que hay una composición hilemórfica universal. Esto es que los ángeles también están compuestos de materia. Si ciertas obras que están atribuidas a Duns Scoto, como por ejemplo el de Rerum Principio, sobre las primeras cosas, fuesen auténticas, si esas obras fueran auténticamente suyas, pues sí que se podría decir que aceptó la doctrina del ilemosismo universal. Bien, en los libros que sí que son propiamente dichos de Duns Scoto, como por ejemplo en el de Ánima, se observa, y esto es una cita textual, afirma Duns Scoto que probablemente puede decirse que en el alma hay materia. Bien, pero la razón por la cual él está afirmando esto no es sino para discutir la teoría del principio de individuación de Santo Tomás. Bien, como recordáis, para Santo Tomás el principio de individuación era la materia signata quantitate, la materia signada o referida a la cantidad. Bien, el problema aquí evidentemente es que si el alma, una vez separada del cuerpo, si el alma es la única forma que está en el cuerpo y no tiene materia propia, y el cuerpo tampoco tiene forma independientemente del alma, entonces, ¿qué individualidad mantiene el alma una vez muerto el cuerpo? Si el principio de individuación es la materia quantitata signate, no, materia signata quantitate, ¿bien? La materia asignada por la cantidad. Santo Tomás había afirmado que el alma se distingue una vez separada del cuerpo
sigue siendo individual y no se funde en una especie de alma cósmica como el intelecto agente averroísta, por su relación con por su relación con el cuerpo, por la relación que mantuvo en un determinado momento con el cuerpo, como si estuviera, por ejemplo, atada por un cordón umbilical al cuerpo. Claro, pero el problema aquí, evidentemente, es que el alma no está creada para el cuerpo, ¿no? Y en segundo lugar, porque esa relación, ese cordón umbilical que seguiría atando al alma con el cuerpo y que permitiría que el alma se mantuviera individual y que por lo tanto los castigos y todo lo que sucede en el paraíso, etcétera, y en el infierno tuviera lugar a un individuo y no a todos en conjunto como humanidad. Esa relación, insisto, que mantiene el alma con el cuerpo es una mera relación conceptual, es una relación, podríamos llamar, histórica. Y por último, afirmar lo que afirma también Duns Scoto contra Santo Tomás es que esa relación o inclinación tiene que presuponer algún tipo de fundamento. Bien, tiene que haber algún tipo de honestidad que fundamente, en caso de que se quiera afirmar que es una relación real y no una relación puramente racional, tiene que haber algún tipo de honestidad o de concepto común, algún tipo de concepto unívoco. Aquí, como veis, Duns Scoto siempre está utilizando las mismas estrategias argumentativas. Así, Duns Scoto se ve obligado a afirmar que en el alma tiene que haber cierta materia. Si aceptamos que el principio de individuación es la materia, tiene que haber cierta materia en el alma para que ésta siga manteniendo su individualidad. Bien, sea como fuere, la materia afirma Duns Scoto realmente distinta a la forma y es una entidad por derecho propio. Bien, la materia está en potencia, como aceptan todos los aristotélicos, pero no está en una potencia objetiva. Esto es, la materia sin forma no es meramente posible, sino que es real y se encuentra en todo caso en una potencia subjetiva. Esto es, la materia es un ente absoluto, en el sentido de que podría existir sin la forma, al menos si el poder divino interviniera para separar ambas cosas, pero es distinta formalmente y realmente porque hay ciertos movimientos o actividades que no puede realizar si no es a través de la actualización de la forma. En cuanto a que a la justificación de que la materia sea algo distinto de la forma, según Duns Scoto, ello se prueba en el hecho de que forma y materia, cuando se unen, componen un real compuesto, que es un compuesto real que es mayor que las partes. También se puede afirmar del alma, en tanto que forma, que es anterior, menos lógicamente, el alma, el cuerpo, ¿no? La materia. La materia es distinta y anterior a la forma, distinta porque junto con la forma forma un compuesto que es mayor que las partes, y anterior porque, en tanto que pasiva, recibe lógicamente con una cierta anterioridad a esa forma. En tanto que a la cuestión de la creación de la materia, Duns Scoto pues, sigue a la mayor parte de los autores de su orden afirmando eso, que el Dios puede crear de manera inmediata a la materia, del mismo modo que la conserva inmediatamente, a través de cadenas causales. Acto y forma, a juicio de Duns Scoto, no son términos convertibles o sinónimos, aunque también aquí hay que entender dos sentidos del concepto de acto. Bien, si por acto entendemos aquello que es recibido y que actualiza y distingue una materia de otra, entonces sí, todo acto es forma. Pero si acto y forma se entienden en su sentido más amplio, bien, en el sentido de cosas que están actualizadas, que son realmente existentes, entonces la materia está en acto aunque no sea forma. Y por lo tanto acto y forma no son sinónimos. Duns Scoto rechaza la teoría de las relaciones seminales, afirma que esa teoría no es necesaria para evitar la conclusión de que el agente eficiente creado crea y aniquila los cambios en los que fue llevado a efecto, pero sí que retiene, esto es importante tenerlo en cuenta, la doctrina de la pluralidad de formas. Doctrina que sobre todo sostiene por razones religiosas. Bien, a saber, el cuerpo de Cristo tiene que tener más de una sola forma, porque si no, no se podría haber dicho de él ni siquiera que hubiera muerto. Bien, el cuerpo de Cristo en la tumba, en esos 3 días, tuvo que tener algún tipo de forma de la corporeidad, de la forma del cuerpo, separada de la forma humana y de la forma divina. Ahora bien, la razón por la cual la forma del cuerpo se descompone, cosa que es evidente, ¿no?
es porque esa forma no es perfecta, sino que es una forma imperfecta que está más bien abierta a la actualización de determinadas potencialidades por formas sucesivas. Aquí de nuevo aquí podemos ver la distinción o contraposición entre la teoría de Santo Tomás, según la cual la forma define, demarca, delimita, y la teoría de San Buenaventura, según la cual la forma capacita o habilita. Toda forma no es sino una especie de apertura de la materia a la actualización de nuevas potencias. Bien. Si la materia fuera el principio de individuación, claro, en caso de que se produjera un cambio sustancial, como se produce en el momento de la muerte, la sustancia que se corrompe o se genera sería precisamente la misma sustancia que era previamente, porque la materia seguiría siendo la misma, aunque las formas hubieran cambiado. ¿Bien? Cuando uno muere, pues es devorado por los gusanos y por lo tanto, digamos que la sustancia desaparece, la sustancia del ser humano desaparece, pero si aceptamos que la principio de individuación es la materia es ignata quantitate, la sustancia tendría que seguir, se tendría que mantenerse. Santo Tomás incluso llega a afirmar, con esa frase tan enigmática, o con esa expresión tan enigmática, materia ignata quantitate, que la cantidad es la que verdaderamente pone el broche de la individualidad. Pero claro, la cantidad no es sino un accidente, y un accidente no puede definir a una sustancia. Esto es algo que también se acepta de manera casi dogmática, simplemente a partir de lo afirmado por Aristóteles. Bien, entrando en la teología natural, Dios, según Dus Scoto, no es objeto propiamente dicho de la ciencia metafísica, a pesar de que se haya dicho que la metafísica es la ciencia del ser en tanto que ser, y que Dios es el ser primero, infinito. Y esto lo dice Dus Scoto porque las verdades que pertenecen propiamente a determinadas ciencias son aquellas que se conocen a priori, a partir de los principios de esa ciencia, especialmente los primeros principios, el de no contradicción, el de que la parte es menor que el todo, mientras que el metafísico tan solo conoce a Dios a posteriori, a través de las verdades referentes a Dios como creador. Así, Dus Scoto, De Primo Principio, recapitula todas las perfecciones que se han atribuido a Dios, pues, y distingue entre aquellas que son propias de él y que pueden ser demostradas metafísicamente, principalmente las famosas pasiones convertibles, bien, que Dios es uno, bueno, verdadero. Ahora bien, hay ciertos atributos que se han predicado de Dios, como por ejemplo la omnipotencia y la providencia, que según Dus Scoto no son objeto de ciencia, sino más bien de fe. Al final del libro llega a afirmar Dus Scoto que en la medida en que son objetos de fe, pues no lo va a considerar en ese libro, sino en otro posterior. Y buena parte del trabajo que han hecho los filólogos en los últimos, 7 siglos, pues ha consistido en determinar exactamente cuál era ese libro en el que Dus Scoto pretendía demostrar que esos atributos que se predican de Dios le corresponden propiamente. Claro, el problema es que el libro que viene más al pelo, los Theoremata, no está demostrado que sea verdaderamente de Dus Scoto. Es más, hay una contradicción explícita entre lo que afirma Dus Scoto en el De Principio, que es un libro verdaderamente suyo, y el Theoremata, que es un libro meramente atribuido. Bien, afirma Dus Scoto en el De Principio lo siguiente: las criaturas que imprimen sus propias ideas en el entendimiento pueden también imprimir las ideas de atributos trascendentes que pertenecen en común a ellas mismas y a Dios. Claro, pero no sería posible, volvemos otra vez a lo mismo, un conocimiento de las criaturas, un salto del conocimiento de las criaturas al conocimiento de Dios si no pudiéramos formar un concepto unívoco de ambos, un concepto unívoco y común. Así, Dus Scoto priorizará los argumentos a priori, partiendo de conceptos como el de contingencia o ser, bien, ya sean básicamente partiendo de las pasiones convertibles y de las pasiones adjunctae, antes que partiendo de las experiencias sensibles, las 5 vías de Santo Tomás, por la sencilla razón de que todas esas vías, afirma Dus Scoto, tan solo llevan a un óptimo físico, a un óptimo cuyo predicado es equívoco respecto de Dios. Porque en Dios no se puede hablar ni de movilidad ni de inmovilidad, sino que está más allá de todo movimiento. Así como dice Dus Scoto, el argumento del movimiento no nos lleva al concepto de Dios, sino en todo caso a el concepto de un primer motor. Es más, afirma Dus Scoto
que el principio aristotélico de que todo lo que se mueve es movido por otra cosa, lejos de ser un primer principio evidente y cierto, es un principio cuestionable y que él cree que es incluso falso para el caso de las entidades racionales o intelectuales. Bien, a juicio de Duns Scoto, la inteligencia o el intelecto es motor de sí mismo. Bien, y por lo tanto, ese razonamiento de que todo lo que se mueve por otra cosa y que por lo tanto tiene que haber un primer motor, puede ser falso, especialmente si nos movemos en el orden de lo inteligible. Ahora bien, del mismo modo que se critica esa vía, la vía posterior del movimiento, Duns Scoto acepta y llega a utilizar la vía de la contingencia. Bien, vemos seres que son contingentes, seres que no se han podido causar a sí mismos, que están en una relación de causa-efecto con seres previos, que a su vez son contingentes, y la única forma de otorgar una cierta necesidad a esa cadena infinita contingente es presuponiendo una primera causa necesaria. Aquí, de una manera mucho más clara que en Santo Tomás, se distingue claramente entre lo que ya llamamos en la clase de Santo Tomás la causalidad vertical y la causalidad horizontal. ¿Bien? Lo que Duns Scoto llamará la serie sentialiter ordinale y accidentaliter ordinata. ¿Bien? La serie de las causas accidentales es una serie que a juicio de Duns Scoto puede extenderse infinitamente, de manera que efectos contingentes surjan de causas también contingentes, pero no así en el orden de las series causales sustanciales y no meramente accidentales. Bien, la diferencia, el ejemplo que podemos poner aquí es el de la generación de los seres humanos. Bien, podemos presuponer, esto es algo que ya aceptó Santo Tomás, que el mundo es eterno y que incluso la especie humana es eterna y que por lo tanto nunca hubo un Adán. Bien, que todo hijo, en tanto que efecto contingente, es efecto de una causa contingente previa que es su padre, y así nos vamos remontando en una serie de causas de padres e hijos, o de huevos y gallinas, que que van hasta el infinito. Pero la clave es que esa causación, la causación del haber salido del vientre de tu madre, etcétera, es una causación a juicio es una serie causal a juicio de Duns Scoto puramente accidental. Porque una vez que muere el padre, el hijo sigue vivo. Bien, si la relación que hubiera entre el padre y el hijo fuera una relación no accidental, sino esencial, como la relación, por ejemplo, que hay entre el fuego y el incendio, en el momento que muriera el padre, moriría el hijo. Del mismo modo que cuando muere el fuego, muere el incendio. Bien, así, tiene que haber algún tipo de causa esencial o sustancial y no accidental que mantenga a los seres en el ser. Bien, y de ahí la figura, la analogía o metáfora geométrica que yo os he ofrecido de horizontalidad y verticalidad. Bien, Duns Scoto y todos los escolásticos aceptaban la eternidad del mundo y la posibilidad de que los huevos provenían de la gallina y la gallina de los huevos, etcétera, etcétera, pero no podía aceptar que esa causación, esa serie causal, fuera una serie causal nada más que accidental. Para que hubiera la causación esencial, lo que hace que la gallina o el huevo siga siendo, una vez que ha muerto, la causa que le daba efecto, es ser necesario, que es Dios, que no es contingente. ¿Bien? Aquí de nuevo vemos una cosa importante. Scoto tiene un concepto modal moderno. Ya hemos dicho muchas veces la diferencia entre el concepto antiguo de modalidad y el concepto moderno. Para el concepto moderno de modalidad, lo necesario se opone a lo posible. A lo contingente. Aquello que podría haber sido, pero que es. Mientras que para los antiguos, lo necesario se opone a lo posible. Aquello que todavía no es. ¿Bien? Así toda cosa que es, según los antiguos, por ejemplo Aristóteles, o también está en el famoso argumento vencedor, todo lo que existe, por el mero hecho de existir, es necesario. Bien, en el momento que se produce esa batalla naval, anticipada hacia el futuro, esa batalla naval ya no es contingente o posible, sino necesaria y actual. Ahora bien, ese ser necesario tiene que ser único, porque si hubiera dos seres necesarios que mantienen y preservan esencialmente a todos los efectos contingentes en el ser, entonces habría que distinguir formalmente entre una naturaleza común que los hace necesarios y la individualidad, con lo cual ya dejarían de ser necesarios. En ese libro lo que ofrece también Duns Scoto es una justificación de cómo Dios es el primero en el orden de la eficacia o de la efectividad,
el ser necesario, fin de todas las cosas y más eminente. Según Dus Scotus se puede demostrar, también por la vía inductiva, que Dios es inteligente y posee voluntad, porque vemos que en el mundo de los agentes naturales hay ciertas finalidades, seres que operan hacia ciertos fines, y eso no se puede dar si no hubiera una especie de conocimiento y voluntad, del mismo modo que el arquero dispara conociendo y queriendo cuál es su objetivo. Todas las perfecciones divinas son esencialmente las mismas y realmente las mismas en Dios, aunque formalmente la primera de ellas es la infinitud, de la cual se derivan todas las demás. Dios es infinito, según Dus Scotus, por dos razones. En primer lugar, porque como primera causa eficiente es capaz de producir una infinidad de efectos y por lo tanto debe tener infinito poder. Y también es infinito porque conoce un conjunto potencial de seres infinitos y en una mente finita no cabe tal cosa. Dice lo siguiente Dus Scotus: cualesquiera cosas que sean infinitas en potencia, de modo que si se toman una después de otra, pueden no tener fin, son infinitas en acto si se dan juntas en acto. Pero está bastante claro que los objetos inteligibles son infinitos en potencia con respecto al entendimiento creado, y en el entendimiento increado todos los inteligibilia, que son sucesivamente inteligibles por el entendimiento creado, son actualmente entendidos juntos. Así pues, hay en el entendimiento increado un número infinito de objetos actualmente aprendidos. Bien, Dios aprende actualmente un conjunto infinito de entes. Más adelante dice lo siguiente: nuestra voluntad es el argumento de la finalidad, a saber, tenemos una tendencia natural a desear la eternidad, y esa inclinación natural no puede estar fundada sino en Dios. Este argumento va a ser luego matizado en la parte ética, como veremos. Nuestra voluntad puede desear y amar a un objeto más grande que cualquier objeto finito, y lo que es más, parece haber una inclinación natural a amar por encima de todo a un bien infinito. Así se hace manifiesto que en el acto de amar tenemos experiencia de un bien infinito. En realidad, la voluntad parece no encontrar perfecto descanso en ningún otro objeto. Como digo, esta idea de que se puede explicar a Dios por nuestro deseo de eternidad o de infinitud, luego va a ser matizado posteriormente en la parte ética, donde incluso llegará a decir Dus Scotus lo opuesto. Ahora bien, antes de concluir que, dados todos estos predicados, Dios, como el ser más perfecto por encima de lo cual nada puede pensarse, debe ser no solamente pensable, sino también existente, el famoso argumento de San Anselmo, antes de concluir de las premisas la conclusión, afirma Dus Scotus que se tiene que demostrar que no hay una contradicción conceptual entre el concepto de ser y el concepto de infinitud. ¿Bien? Que el concepto de ser y el concepto de infinitud no se repugnan mutuamente. Esto es, antes de demostrar que Dios es necesario, tiene que demostrarse que es posible, que los atributos que se predican de Él no son contradictorios entre sí. Bien, esto es algo que ofrece Dus Scotus y que estará también en Leibniz. Dus Scotus lo que afirma textualmente es lo siguiente, a saber, el argumento de San Anselmo es verdadero si se colorea un poco. A saber, si se colorea para que diga lo siguiente: Dios es aquello mayor que lo cual, habiendo sido pensado sin contradicción, nada puede ser pensado sin contradicción. Esa es la frase. Bien, como veis, lo que se ha añadido principalmente es la cláusula de la no contradicción, que es el primer principio del razonamiento, que no es innato, sino que se da de manera coextensa con la experiencia sensible. Con todo, Dus Scotus afirma que el argumento anselmiano, lejos de ser un argumento apodíctico que lleva a la conclusión de manera necesaria, es un argumento meramente probable, persuasivo. Hay ciertos atributos, como ya hemos dicho, que por lo menos de primo principio Dus Scotus dice que no va a tratar porque no los considera objeto de ontología o metafísica, sino de teología, como el de omnipotencia o providencia. Bien, puede parecer un poco raro que Dus Scotus afirme que el atributo de omnipotencia sea un atributo meramente creído, objeto de fe y no de razón, cuando ha dicho previamente que Dios tiene como su primer pasión convertible la infinitud, y que esa infinitud se expresa por la vía del conocimiento, conociendo infinitos seres posibles, y por la vía de la causalidad, pudiendo haber creado como causa eficiente infinitos seres. Bien, aquí lo que distingue Dus Scotus entre omnipotencia y poder infinito. Bien, Scotus no duda en concluir que de la infinitud de Dios se sigue su infinito poder, pero
eso no es sinónimo de la omnipotencia, entendiendo por omnipotencia la posibilidad de crear inmediatamente todo lo que es creado mediatamente. ¿Bien? Dios crea todas las cosas o las preserva en el ser mediatamente. Esto es, me crea a mí mediatamente a través de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, etc. ¿Bien? Me mantiene en el ser y me crea esencialmente, o me causa esencialmente, con la concurrencia de una causa accidental. Pues la unión de mi padre y madre, y así sucesivamente en todo el orden del ser. ¿Bien? Ok. Ahora bien, Dios no podría haberme creado, según Dus Scoto, se podría argumentar, dice él, se podría argumentar que Dios no puede crear a todas las cosas que existen inmediatamente, porque si no, no serían imperfectas. ¿Bien? La imperfección, por ejemplo, los seres humanos o los animales, a juicio de Dus Scoto, tan solo se puede explicar por la concurrencia en su génesis de una causalidad perfecta como la de Dios, esencial, y una causalidad imperfecta y accidental, que es la de los padres, los abuelos, etc. Bien. Así no se puede hacer, así, a pesar de que Dios tiene potencia máxima, puede todas las cosas, no es omnipotente en el sentido de que pueda crearlas inmediatamente, puede crearlas inmediatamente con causas secundarias. En cuanto a la inmensidad y la omnipresencia divinas, dos atributos clásicos también de Dios, Dus Scoto dice que estos atributos no se predican de Dios. Santo Tomás había argumentado que Dios está en todas las cosas negando la posibilidad de la acción a distancia. Bien, en la medida en que Dios no puede actuar a distancia, pues tiene que estar en todas las cosas para poderlas crear tanto mediata como inmediatamente. Ahora bien, para Dus Scoto es más noble lo que está a mayor distancia. Aquí hay como una especie de concepto de Dios como Deus asconditus. Claro, el problema aquí que se plantea es ¿qué sentido tiene el concepto de distancia aplicado a Dios que ni siquiera es corpóreo? ¿Existen distancias que no sean físicas? Bueno, realmente en Dus Scoto queda un poco la cosa entre paréntesis. Así Dios no está en todas las cosas, sino que está máximamente alejado de ellas. Bueno, a saber dónde se encuentra exactamente. En cuanto a la justicia y la providencia, si por justicia entendemos bondad y verdad, ¿bien? Pues sí, Dios es justo porque esos atributos son atributos trascendentales que se predican de todos los seres y de Dios de manera máxima. Ahora bien, si por la justicia, con el concepto de justicia divina nos referimos a la gestión o administración de castigos y recompensas en la otra vida, la providencia y la justicia de Dios no se pueden demostrar porque es indemostrable que el alma sea eterna. Vamos a verlo más adelante por qué. En cuanto a la providencia, no se demuestra tampoco que Dios sea providente, por lo que hemos visto previamente, porque de manera necesaria, si los seres son imperfectos, y la historia también, ello se debe a la concurrencia accidental de causas accidentales imperfectas. Y no se puede demostrar apodícticamente que Dios pudiera haber creado la historia tal y como ha sido sin esas causas intermedias. ¿Bien? O que la historia hubiera sido tan imperfecta, moral, físicamente, si Dios hubiera verdaderamente podido crearla, no sería la misma, básicamente, ¿no? En cuanto a la cuestión de la relación entre entendimiento y la voluntad, pues Dus Scoto pasa por ser el primer voluntarista. Esto es el primero que antepone la voluntad al entendimiento, negando la idea de las ideas de Platón. Algo que no, si no estáis viendo, pues os lo explicito, es que en todos estos autores hay una destrucción de la metafísica griega por la sucesiva depuración, por razones casi teológicas, de conceptos como idea y sustancia, que son los dos conceptos más metafísicos que estaban en la filosofía de Platón y de Aristóteles, conceptos que desaparecen en la filosofía y la física modernas gracias al trabajo que han hecho estos autores. Así Dus Scoto es el primero que dice que Dios no está obligado o esclavizado por las ideas de su entendimiento, sino que las crea a través del ejercicio de su voluntad. Dice exactamente lo siguiente Dus Scoto. El entendimiento divino, en cuanto en cierto modo, es decir, lógicamente anterior al acto de la voluntad divina, produce aquellos objetos en su ser inteligible, y así, respecto a estos, parece ser una causa meramente natural, puesto que Dios no es una causa libre más que respecto de aquello que presupone de algún modo su voluntad o un acto de su voluntad. Así Dios primero se conoce a sí mismo en su esencia, esto es algo ya clásico, y a través de él conoce el resto de cosas.
Las ideas divinas son infinitas en número, pero sustancialmente idénticas a la esencia divina. Ahora bien, son formalmente distintas a ella, con la famosa distinción formal objetiva. Son necesarias y eternas, pero no formalmente necesarias y eternas como lo es Dios. Porque Dios tiene una cierta prioridad lógica, que no temporal, porque antes de la creación no hay, propiamente dicho, nada. El entendimiento de Dios no obliga a Dios a actualizar todas las ideas que Él comprende. Bien, Dios no está obligado por el hecho de pensar determinadas entidades o ideas a crearlas, sino que crea siempre de manera voluntaria y libre. Bien, porque si Dios creara y actualizara todo lo que es concebible, no sería una causa libre, sino natural, necesaria y no contingente. Para preservar la contingencia del mundo, hay que preservar también la contingencia del acto de creación. En cuanto a la pregunta, si entonces el mundo ha sido creado de manera voluntaria y libre, pues algunos se preguntarán, algunos incrédulos, entonces ¿por qué Dios exactamente creó el mundo? ¿Bien? Si es perfecto, si tan solo se quiere a sí mismo, si tan solo se contempla a sí mismo y conoce las cosas a través de sí mismo, ¿qué razón tenía de crear el mundo? ¿Bien? Bien, aquí la respuesta que ofrece Duns Scotus está muy interesante, porque acota mucho más el campo de lo que es objeto de filosofía. Y él afirma, lo que primero hace es citar a Aristóteles. Aristóteles tiene un pasaje muy mítico en el que dice que es propio de los niños y de los débiles mentales pedir explicaciones de todas las cosas, ¿bien? Pero, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Etcétera, ¿bien? Así solamente los hombres ineducados preguntan por qué el ser y no más bien la nada. Solamente pueden ser demostrados, afirma Duns Scotus, los primeros principios, y aquellas cosas que son contingentes existen en tanto que contingentes. La única respuesta que se puede ofrecer a la pregunta por el porqué de su existencia es porque sí, porque Dios lo quiso así. Bien, Dios está limitado por las ideas que están en su entendimiento. Bien, así la idea de naturaleza no puede ser distinta de cómo fue concebida en el entendimiento de Dios. Pero aquello que fue creado, efectivamente, fue fruto de la libertad a través del ejercicio de la voluntad. Y no es sino posteriormente, como dice también el Génesis, que Dios, una vez habiéndolo creado, contempla que aquello creado es bueno. Dice Scotus, pone incluso el ejemplo siguiente: si preguntas por qué calienta el calor, la única respuesta es que el calor es calor. Así, la única respuesta a la cuestión de por qué Dios quiso una cosa contingente es porque la quiso. Bien, el ejemplo este del calor es bastante malo, de hecho, porque como sabido el calor, pues en realidad sí que se puede preguntar por el motivo por qué se produce, y eso responde a una serie de movimientos termodinámicos. En realidad el ejemplo que se podría haber ofrecido es el ejemplo clásico de la pregunta metafísica por excelencia, saber por qué el ser y no la nada. ¿Por qué existe el mundo y no existe nada? Bien, pues la respuesta clásica, no metafísica a esa pregunta es porque sí. Bien, ya está. Así pues, Scotus pasa por ser el primer voluntarista el que incide en la importancia de la libertad humana respecto de sus operaciones ad extra, pero también afirma que Dios se encuentra de alguna forma atado a amarse a sí mismo, que Dios se ama a sí mismo, pero que se ama en tanto que libre. Esto ya es entrar en unas sutilezas dignas del doctor sutil. ¿Bien? Bien, la voluntad de Dios es libre respecto a los objetos finitos, ya lo hemos visto. Bien, el mundo es creado porque sí, y la única manera de preservar la contingencia del mundo es afirmar que Dios no está impedido de actualizar otros o ningún ente en absoluto. Ahora bien, Dios al mismo tiempo se ama libre y necesariamente, intentando, en una especie de proposición que puede parecer contradictorio, por la sencilla razón de que la primera de sus perfecciones es la perfección de la voluntad, y así no puede sino quererse en tanto que libre. Bueno, esto es jodido, pero es así, ¿no? El ejemplo que él pone, que yo creo que es interesante, también para fijar un poco más a pie de calle qué es lo que entiende Duns Scotus por el acto de amarse a sí mismo de manera necesaria y libre al mismo tiempo, dice lo siguiente: si alguien, es el ejemplo de suicida, si alguien se arroja voluntariamente por un precipicio y al caer continúa siempre queriéndolo, cae en verdad necesariamente por la necesidad de la gravedad natural, y sin embargo quiere libremente su caída. Así Dios, aunque vive necesariamente su vida natural, y eso con una necesidad que excluye toda libertad, quiere sin embargo libremente vivir esa vida. Así pues, no ponemos la vida de Dios bajo la necesidad, es decir, no atribuimos necesidad a la vida de Dios, si entendemos por vida la vida como amada por Dios por libre voluntad. Bien, así Dios es como una especie de suicida, bien,
que al mismo tiempo cae necesariamente por el principio de la ley de la gravedad, pero que lo hace libremente. Como sabemos, este ejemplo, el de la caída de las graves, será utilizado posteriormente por Spinoza para negar el concepto de libre arbitrio. ¿Bien? Afirma Spinoza que cuando nosotros queremos seguir nuestras inclinaciones o nuestra libertad, actuamos como una piedra que, siendo atraída hacia el centro del mundo necesariamente, desea caer hacia el centro. ¿Bien? Como creyendo, la ilusa, que es su deseo lo que genera la gravitación y no al revés. ¿Bien? Bueno, como es, aquí se ve también que en los clásicos está todo. O sea, en los medievales, a pesar de que se diga que hablaban de cosas que son, como se puede ver, ridículas, todo el aparato lógico está aquí. No se puede, vamos, de hecho, a partir de aquí todo lo demás es decadencia, lo digo así rápidamente, aunque parezca más interesante, porque aquí, claro, se está hablando de cosas que pueden ser, digamos, poco actuales, pero la forma en que se habla de ellas es con la mayor precisión lógica, vamos. Así, por lo tanto, la relación de la criatura respecto de Dios es una relación real, es una relación necesaria, es la relación de criatura a creador, es una relación de efecto a causa, mientras que la relación de Dios respecto de las criaturas es una relación puramente mental y de hecho contingente y que tiene una distinción formal, porque Dios ante todo no es creador. Dios está solo creador de una manera contingente, podía no haberlo creado. Bien. En cuanto a la cuestión del alma racional, Escoto demuestra mediante el siguiente argumento que el alma racional es la forma del hombre, a saber, el hombre entiende formal y adecuadamente, por lo tanto el alma intelectiva es la forma propia del hombre. Duns Scoto afirma que la cognición intelectiva es recibida, es decir, que no es idéntica a nuestra sustancia, puesto que no estamos siempre ejerciendo nuestra capacidad de intelección o de cognición, pero que por lo tanto, previo al intelecto, existe la voluntad, en tanto que facultad, que hace semejante al ser humano respecto de Dios. ¿Bien? El hombre es dueño de sus actos voluntarios, es libre, y su voluntad no está determinada a ninguna especie particular de objeto apetecible. Así pues, el alma es una parte del hombre, pero solo puede ser llamada de manera impropia subsistente, puesto que es una parte que está intrínsecamente vinculada con el cuerpo. Es el compuesto de cuerpo y alma el que es uno, bueno y verdadero, no sus partes. El alma separada del cuerpo no es propiamente dicha persona. Aquí entonces se plantea el problema de en qué consiste exactamente el juicio incorpóreo, etcétera, del alma respecto del cuerpo, si no es persona. Scott también difiere respecto a Santo Tomás en afirmar que el alma confiere el esse simpliciter. Bien, para Santo Tomás, como tan solo hay una forma en cada cuerpo, pero como tan solo hay una forma en cada materia, en el cuerpo tan solo puede haber una forma, saber el alma. Con lo cual el alma no solamente ofrece al cuerpo las facultades del raciocinio, la sensibilidad y la vegetación, sino también el ser de determinada sustancia. El ser simpliciter, el esse simpliciter. Ahora bien, si el alma racional confiriese al hombre el esse simpliciter, el hombre no podría morir. Bien, porque la muerte supone una corrupción, según el marco de partida aristotélico, supone la corrupción de una entidad, la entidad del hombre, y eso supone que ese compuesto está compuesto verdaderamente de partes que se pueden separar entre sí. Y que por tanto el hombre es el que muere en tanto que compuesto, no en tanto que cuerpo. Bien. Como ya hemos dicho, pues para Santo Tomás el alma está unida al cuerpo para bien del alma y no solamente del cuerpo, y por tanto tiene que tener el alma como objeto formal del entendimiento las especies sensibles, mientras que Duns Scoto acepta la idea del hombre viator, el hombre caminante, que se encuentra en este estadio más bien por una cuestión de la caída y que tiene como objeto formal del entendimiento natural el ser. Dice lo siguiente Duns Scoto: no está en el poder del entendimiento el abstenerse a sentir a las verdades que aprende, porque en la medida en que la verdad de los primeros principios le hace clara a partir de sus términos o la verdad de las conclusiones a partir de sus principios, en esa medida tiene que dar su sentimiento por razón de su falta de libertad. Bien, aquí lo que se está mostrando es cómo la voluntad es libre y el entendimiento es natural. El entendimiento es esclavo de aquello que intelige, mientras que la voluntad es libre de actualizar o ir en busca de determinados fines que se dan como deseables. Bien. La voluntad se puede entender como apetito natural, esto es como inclinación a la autoperfección. En ese sentido tenemos una inclinación natural, un apetito a autoperfección que nos lleva a Dios, deseo de inmortalidad y de eternidad que inclina naturalmente a los seres humanos hacia Dios. Ahora bien, esa inclinación natural puede ser forzada permanentemente por la voluntad en el sentido máximo del término, esto es,
el ser humano, en tanto que libre, no está obligado a actualizar aquellas inclinaciones que tiene naturalmente. Así afirma Duns Scoto, rompiendo con la tradición, sobre todo con Santo Tomás, la idea de que en el cielo los bienaventurados, los beatos, quieren y aman a Dios libremente y por lo tanto pueden pecar. ¿Bien? Según Santo Tomás, la presencia evidente del sumum bonum, la contemplación beatífica de Dios, borra toda posibilidad de pecado. ¿Bien? Pero porque no distinguía apetito de voluntad. ¿Bien? Mientras que en el caso de Duns Scoto, la voluntad, en la medida en que sigue siendo libre en el cielo, sigue siendo... la contemplación de Dios no destruye su libertad, y así se puede decir que los bienaventurados, aunque puedan pecar físicamente, esto es que su libertad puede siempre torcerse, tienen un cierto hábito, están acostumbrados a actuar moralmente de manera correcta, así se dice de ellos que son moralmente impecables, pero no físicamente impecables. No es una determinación física de la voluntad, el que cuando se te aparece Dios tienes que amarle de manera necesaria, sino que es una cuestión también de hábito. ¿Bien? Esa es la razón por la cual Adán y Eva, habiendo contemplado, no obstante, de manera evidente a Dios, pudieron pecar, porque la libertad humana consiste principalmente en atentar contra nuestros propios apetitos. El ser humano tiene un apetito de eternidad, pero no puede, no obstante, por ejemplo, suicidarse. Esto es lo que, según algunos, es lo que nos distingue de los animales, que es absolutamente falso, porque como he sabido, por ejemplo, los escorpiones rodeados de fuego o de múltiples amenazas de las cuales creen no poder escaparse, se pican a sí mismos y se suicidan también, ¿no? Ok. En cuanto a la relación entre... Así, insisto, los beatos tienen un hábito de gloria, pero no son físicamente incorruptibles. Bien. Vale. Vamos ya terminando. La voluntad es más perfecta que el entendimiento, según Duns Scoto, porque su corrupción es peor que la corrupción del entendimiento. Bien, odiar a Dios es peor que no conocerlo. Igualmente, el pecado significa querer algo malo y no meramente entenderlo o conocerlo. El amor, a su vez, es más grande que el entendimiento, porque el amor reside en la voluntad y el conocimiento o el entendimiento en la razón. Y así la beatitud no consiste tanto en contemplar a Dios cuanto en amarlo. ¿Bien? Hay tres proposiciones en relación al alma humana que tienen diversos grados de demostrabilidad. A saber, proposición número 1, el alma racional es la forma específica del hombre. Proposición número 2, el alma es inmortal. Proposición número 3, el alma después de la muerte no permanece en perpetuo estado de separación, sino que resucita y es juzgada. Bien, la primera de estas proposiciones, la de que el alma es la forma específica del hombre, según Duns Scoto, como hemos visto, no solamente es racional, sino que su negación conduce a la negación de toda filosofía. Y así, según él, Averroes es el peor de los filósofos precisamente porque negó esto. Ahora bien, de las otras dos, no son suficientemente conocibles por razón natural, y hay, según Duns Scoto, ciertos argumentos probables, pero no necesarios, acerca de que el alma es inmortal y que el alma va a obtener cierta redención y cierta justicia. Bien. Los argumentos filosóficos a juicios de Duns Scoto tienen mayor peso a favor de la resurrección que a favor de la reencarnación. En todo esto, evidentemente, son más importantes los argumentos a priori que los argumentos a posteriori, como hemos visto. Vamos muy rápido. Santo Tomás, en la Suma Teológica, había argumentado que el alma humana no puede corromperse por accidente, en virtud de la corrupción del propio cuerpo, puesto que la forma subsistente ni puede corromperse per se, puesto que el S pertenece a la forma subsistente, de tal forma que la corrupción natural de la forma significaría que la forma se separara de sí misma. Bien, una forma no puede corromperse separada de la materia, porque ello implicaría una separación de la forma respecto de sí misma, una potencia dentro de un acto. Bien, aquí lo que dice Duns Scoto es que se está tomando una petición de principio, que lo que se tiene que mostrar es que todo acto, que toda forma sea sinónima de acto, que toda forma esté siempre en acto. Bien. En cuanto al argumento del deseo, este es el argumento seguramente más interesante. Duns Scoto dice que no podemos demostrar la existencia de Dios, ni tampoco el hecho de que el alma sea inmortal en el deseo de la inmortalidad, porque también los animales desean ser inmortales. Bien, y no por ello lo son. Bien, una inclinación natural no convierte a su objeto en necesario. Hay que distinguir entre los objetos de inclinación natural y los objetos de voluntad. Es cierto que nada puede quererse si no se conoce, pero eso tan solo es cierto para la voluntad, en tanto que capacidad de decisión
más allá de toda inclinación. La inclinación siempre puede estar orientada a fines ficticios, como puede ser la eternidad en el caso de los animales. Los animales también quieren vivir eternamente, pero de facto no lo consiguen. Tiene que haber, por lo tanto, un argumento independiente. En cuanto al argumento de las sanciones, claro, lo que hay que demostrar es que verdaderamente Dios recompensa y castiga a los seres humanos de esa manera. En cuanto al argumento en favor de la inmortalidad del alma, que dice que el alma no está situada en ninguna parte del cuerpo, pues bueno, eso lo que demuestra es que formalmente o funcionalmente, pues sí, el alma es distinta del cuerpo, pero ello no indica que el alma pueda subsistir sin la cooperación del mismo. Bien, vamos terminando ya. Un acto, según Dus Scoto, es naturalmente bueno cuando posee todo lo que requiere su ser natural. Bien, como cuando un cuerpo bello, por ejemplo, tiene tamaño, color, forma. Bien, de tal forma que se armonizan entre sí las partes. Así, un acto es bueno cuando obedece una recta razón. Del mismo modo que algo es bello cuando obedece la recta razón de la armonía y la proporción. Para caer dentro del orden moral, un acto, esto tiene que ser libre. Todo acto que no es libre no es ni bueno ni malo. Es imposible, según Dus Scoto, amar a Dios con una intención mala o odiarle con una buena intención. Pero para el resto de objetos sí que hay una distinción entre la acción propiamente dicha y la inclinación o intención. Bien, para que un acto moral que no esté dirigido a Dios sea completamente bueno, no se requiere, según Dus Scoto, la bondad de todas las circunstancias. Bien, si alguna circunstancia es deficiente, el acto no es ni bueno ni malo, sino indiferente. Así, por ejemplo, dar limosnas por otra razón que no sea el altruista, por ejemplo, para posturear, no tiene un valor moral, sino que es indiferente, no es ni bueno ni malo. El primer principio práctico, según Dus Scoto, es amar a Dios. La voluntad divina es la causa eficiente del deber y del bien. Algo es bueno o malo porque Dios lo ha querido o lo ha prohibido. Aquí se ha exagerado mucho la cuestión del voluntarismo de Dus Scoto. Bien, el contenido de la ley moral es objeto del entendimiento de divino, pero es la voluntad la que lo convierte en bueno o malo. Bien, es la voluntad la que le da carga normativa. Bien, así Dios podría haber hecho que ciertas cosas que están prohibidas no lo estuvieran. En concreto, Dus Scoto se para a tratar los 15 mandamientos de las 2 tablas de la ley. Cuando Moisés baja del Sinaí, ¿no?, con las 2 tablas de la ley, ¿cuál de esos principios son necesarios per se, derecho natural propio, divino, y cuáles son derivados? Bien, de esos 10 mandamientos dice Dus Scoto que hay ciertas leyes morales que son evidentes por sí mismas. Por ejemplo, aquellas que se siguen de principios prácticos revelados y teológicos, como por ejemplo, Dios no podría haber permitido al hombre que tuviera más de un Dios, o que tomasen su propio nombre en vano. Bien, así, de los 10 mandamientos, los 2 primeros, no tomaréis mi nombre en vano, yo soy vuestro Dios, esos 2 son objeto del entendimiento divino. Ahora bien, de los otros, el del sábado, el de respetar las fiestas, es más dudoso, y todos los demás son mandamientos puramente contingentes o naturales, que tienen que ver más bien con las necesidades e inclinaciones del el ser humano. Se trata de inclinaciones que están fijadas en el corazón de los hombres, enseñadas de padres a hijos, y para los casos dudosos, como por ejemplo el momento en que los israelitas se apropiaron de los bienes de los egipcios, Dus Scoto acude a la posición natural, tradicional de los clásicos, a saber que que los israelitas no cometieron un robo o un hurto, sino que lo que hicieron fue apropiarse de un bien que les había sido concedido naturalmente. No hay una violación de la ley natural, entre las cuales se encuentra la propiedad privada, sino más bien una transferencia de esa propiedad. Dios, en tanto que propietario en última instancia de todos los bienes corpóreos, lo que hace es transferir el usufructo de esos bienes en concreto. Bien, y eso es todo. Muchas gracias.